Estamos transmitiendo por nuestra plataforma online desde el estudio ubicado en el predio de nuestra parroquia. Hoy 8 de noviembre, siendo las 17 horas, con la presencia del hermano Ambrosio Chamorro y quien les habla, Máximo Zárate. Queridos hermanos, es justo y necesario y debemos dar gracias y gloria y alabanza a nuestro Dios Todopoderoso, a su Hijo Jesucristo, nuestro único Salvador y Redentor, y al Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, por darnos la oportunidad de presentar nuevamente este programa. ¿Algunas palabras, don Ambrosio? Sí, muy buenas tardes, hermano Máximo, y muy buenas tardes a la distinguida audiencia de Radio Fátima. Muy feliz y agradecido al Señor Todopoderoso, nuestro Señor, por permitirme cumplir con este apostolado y hacerle llegar el mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, muy buenas tardes. En especial para mí es un placer, una inmensa alegría poder tener la magnífica oportunidad de llegar a ustedes mediante este medio de comunicación, de manera a compartir nuevamente con la audiencia de Radio Fátima nuestro programa Por las Huellas de Jesús. Para empezar, hermanos, vamos a invocar al Espíritu Santo diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instituido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tu divino consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este espacio radial lo tendremos Dios mediante todos los viernes de 17 a 18 horas. En este bloque de la apologética la dedicaremos a encaminar al católico a profundizar en la lectura de la Biblia, de manera a conocer la verdadera doctrina de la Iglesia Católica, fortalecer la fe para no dejarse engañar por falsas doctrinas, y esperando que el mensaje llegue también al corazón de los excatólicos que por ignorancia del conocimiento profundo de la doctrina de la Iglesia Católica, desgraciadamente han abandonado la única iglesia que fundó Jesucristo y se den cuenta del grave error que cometieron al renunciar al catolicismo y haber de esa manera apostatado de la fe. Hermanos, Máximo, ¿qué podemos decir de la apologética?
La apologética es la rama de la teología que intenta explicar con argumentos sólidos a la luz de la doctrina de la Iglesia Católica lo que creemos y hacemos nosotros como cristianos católicos. La apologética nos ayuda a entender, comprender nuestra fe y nos enseña cómo vivirla a la luz de la palabra de Dios. O sea, exponer la doctrina de la Iglesia Católica fundamentada en las Sagradas Escrituras, con citas bíblicas y respaldadas con el catecismo de la Iglesia Católica, de manera que comprendamos el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Ese mensaje que nos llega en muchos casos distorsionados y mal interpretados por miembros de otras iglesias o sectas protestantes, que como lobos voraces intentan atraparnos en sus redes y desviar nuestra fe muy débil, por cierto, hacia un evangelio distinto a lo que es el depósito de fe, o sea, la verdadera doctrina, entregada por Jesús a su iglesia, encabezada por Pedro, y esta con el tiempo a todos nosotros. Ahora, estimado Máximo, ¿por qué debemos estudiar apologética católica? Porque la apologética es un medio para buscar y llegar a la verdad. Y Dios quiere que nosotros conozcamos la verdad. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4 nos dice: Dios nuestro Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y en Juan 8:32 encontramos: conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Hermanos, conocer la verdad es conocer a Cristo, porque Él es la verdad. Y el Maestro también nos dice en Juan 11:25: y el que cree en mí, aunque muera, vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. Por ello, tenemos que prepararnos, estudiar, conocer verdaderamente nuestra fe, para poder dar razón de ella ante la sociedad. ¿Cómo damos razón de nuestra fe? Predicando con palabras y especialmente con obras. Con palabras. ¿Cómo damos razón de nuestra fe con la palabra? Pues para eso tenemos las obras de caridad espirituales. Por ejemplo, dos que nos atañen en este apostolado. ¿Cuáles serían esas, don Ambrosio? Y en primer lugar, enseñar al que no sabes. Y esa es una obra de caridad espiritual. Enseñar al que no conoce muy bien la doctrina de la Iglesia Católica, especialmente para que nadie los engañe. Y si acaso viene un evangélico y le predica un evangelio distinto al que no pueda resistir lo que le están exponiendo, pueda decirle con tranquilidad: hermano, le respeto y respeto sus doctrinas, y aunque no pueda rebatir lo que le está exponiendo, pueda decirle con tranquilidad: hermano, le respeto y respeto su doctrina, pero no lo creo. Soy católico y nuestra doctrina no dice eso. Muchas gracias. Exacto. Exacto, así mismo es don Ambrosio. Y en segundo lugar tenemos otra obra de caridad espiritual, que es corregir al que está en el error. O sea, tratar de que los hermanos católicos cambien su mentalidad y creencia sobre la Iglesia Católica. Demostrarles con citas bíblicas lo que verdaderamente enseña la Iglesia Católica. De esa forma intentar traer de nuevo a los hermanos que se alejaron de nuestra iglesia. Y en Santiago 2, capítulo 2, 19, 20 nos dice: hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que al que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar
multitud de pecados. Imagínense, hermanos, Dios promete una inmensa gracia al que, por amor a Jesús, se prepara y consigue plantar esa duda en el hermano protestante. Y con la ayuda del Espíritu Santo lo hace volver a la Iglesia Católica. Hermanos, estamos llamados a salvar almas con nuestra enseñanza, pero por medio o basado en el magisterio de la Iglesia Católica. Ahora vamos a hacer un pequeño corte para luego continuar con nuestro programa. Conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar. conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, escucharías más mi voz. Decíamos, hermanos, que estábamos llamados a salvar almas con nuestras enseñanzas, pero por medio o basado en el magisterio de la Iglesia Católica. Deberíamos saber qué significa etimológicamente la palabra magisterio. Don Ambrosio, ¿qué me puede decir al respecto? Bueno, hermano Máximo, por supuesto. Magisterio está compuesta por dos palabras. Magis, magister, o sea, madre y maestra. Por lo tanto, el magisterio de la Iglesia es la que nos cuida como la madre y nos enseña como maestra. Excelente. Y luego, también especialmente debemos de predicar con las obras de caridad corporales. Ejemplo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar a enfermos y a los presos. Si somos seguidores de Cristo, hermanos, que se nos note. No solo debemos parecer, sino debemos ser cristianos.
Y en ese sentido San Pablo nos exhorta en Efesios 4, del 1 al 5. Yo, el prisionero de Cristo, les exhorto, pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Queridos hermanos, es decir, predicar el Evangelio a todos, no tener miedo ni mucho menos vergüenza. El que se avergüenza de mí no es digno de mí, dice el Señor, porque por la predicación llega la fe. Debemos evangelizar, predicar la palabra de Dios. Por eso San Pablo nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 2. Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra, incite a tiempo y a tiempo, debatiendo, amenazando o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una doctrina. Entonces, hermanos, debemos predicar y difundir el verdadero evangelio y advertir a los hermanos católicos a que no se dejen engañar. Por eso San Pablo nos advierte en su carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 8 al 9. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma distinta a cómo lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Pablo insiste, porque es muy importante lo que le está diciendo. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron de nosotros, fuera con él. Anatema, que sea maldito. O sea, debemos detectar la falsa doctrina y aferrarnos a la sana doctrina, la verdadera, y alejarnos de los que nos quieren engañar con otro evangelio. Esa es la misión de la apologética, alertarnos y prepararnos para no ser engañados. Por eso, hermanos, debemos conocer nuestra fe para no claudicar y ser engañados por falsos profetas, pastores protestantes, algún hermano o pariente, compañeros de trabajo evangélicos, y advertir a familiares y amigos sobre esta falsa doctrina. ¿Qué podés decirme, don Ambrosio, al respecto? Y mi estimado Máximo, yo creo que tiene razón en afirmar eso. Y un pequeño comentario al respecto de esta problemática. Todo esto sucede, digo yo, porque la mayoría de los católicos, aparte de no leer la Biblia, no están bien preparados doctrinalmente. Debemos decir que hubo falencia en los métodos de enseñanza, al no enfatizar en los temas que difieren y contradicen la doctrina de la Iglesia Católica. Como ejemplo, la sola fe, la sola doctrina, el purgatorio, la confesión, la virginidad perpetua de nuestra Madre María, la idolatría y el bautismo de los niños. Y por lo tanto, debemos estar dispuestos a prepararnos para conocer y defender la doctrina de Nuestra Señora, de nuestro Señor Jesucristo, pero a la luz de la Escritura, con capítulos y versículos. En esta parte vamos a responder algunas preguntas sobre el programa anterior que me hicieron personalmente algunos hermanos separados y que no les quedó muy claro y quieren que les hagamos esas aclaraciones. Una de las preguntas es: si no son idólatras, ¿por qué se arrodillan, tocan y besan las imágenes en señal clara de adoración?
En primer lugar, los católicos no adoramos a ninguna imagen, ningún ser creado por los hombres. Si los tocamos, besamos, nos arrodillamos o nos postramos enfrente de esas imágenes, solo les rendimos culto de veneración, pero a los que representan esas imágenes, y nunca les rendimos el culto de adoración. Si nos arrodillamos, inclinamos o tocamos esas imágenes, estamos elevando esos gestos de respeto y veneración a los que representan esas imágenes, es decir, a la Virgen María o a los santos. Un ejemplo de veneración en el Antiguo Testamento: el rey Salomón, el sabio Salomón, se postró ante la reina Betsabé, su madre, y él no lo estaba adorando, solo le rindió culto de respeto y veneración. O sea que no adoramos a esas imágenes, ni a las que las representan. La doctrina de la Iglesia Católica enseña muy claramente que debemos adorar a un solo Dios. Otra pregunta. Los protestantes dicen: los católicos piden a María y a los santos para que intercedan o medien ante Dios por nosotros, siendo que María y todos los santos están muertos. Si decimos que están vivos, decimos que sus almas, que son inmortales, están vivas. Así como en la transfiguración de Jesús, el Señor llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan al monte, y allí vieron a Moisés y Elías que hablaban con Jesús. ¿Cómo puede ser que si no estuvieran vivos, sus almas podrían hablar con Jesús? ¿Cómo si ya estaban muertos podrían estar hablando con Jesús? Por supuesto que María y los santos, en ese sentido, no están muertos. Ellos viven y ya sus almas están en el cielo, y por eso podemos pedirles y ellos nos escuchan. Por lo tanto, podemos rogarles para que intercedan por nosotros ante Jesús el Cordero. ¿Por qué Dios permite que oremos, pidamos a la Virgen María y a los santos? Porque Dios es bueno y por lo tanto lo permite. Porque en 1 Timoteo capítulo 2 del 1 al 3 dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Se dan cuenta cómo San Pablo nos está alentando, exhortando a que oremos los unos por los otros? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Hermanos, si esto es bueno para Dios, si es bueno para Dios que simples mortales oren unos por otros, ¿por qué no va a permitir que los santos, que ya están considerados amigos por Jesús, oren a Él por nosotros? Queridos hermanos, contestadas estas preguntas, vamos ya al tema que nos congrega hoy. El tema se trata: ¿es la Iglesia Católica la ramera de Babilonia? ¿Y es el Papa la bestia? Muchas veces he escuchado de protestantes fundamentalistas la afirmación de que la Iglesia es la gran ramera de Babilonia y que el Papa es la bestia. Que es la bestia de la Biblia, dice en el capítulo 17 del Apocalipsis. Y ellos dicen, en la Biblia está bien claro. Pero vamos a ver cuáles son, en resumen, las razones que plantea para acusar a la Iglesia Católica de ser la ramera. El primer punto: la ramera es descrita como una gran ciudad o como un imperio poderoso. Una gran ciudad que se sienta sobre 7 colinas, dice. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que tiene la soberanía
sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17, versículo 18. Y aquí los hermanos separados asumen que se refiere a la Iglesia Católica Romana, específicamente al Vaticano. Pero nos damos cuenta que dice, esa mujer es la gran ciudad, que tiene soberanía sobre los reyes de la tierra. Y precisamente todos sabemos que Roma tenía soberanía sobre muchas naciones a las que había conquistado. Por eso dice en Apocalipsis 17:9, aquí es donde se requiere inteligencia, tener sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que se asienta la mujer. Son también 7 reyes. Aquí los protestantes dicen que Roma se encuentra asentada sobre 7 colinas: Quirinal, Viminal, Capitolino, Esquilino, Palatino, Celio y Aventino. Y dicen, en Roma está el Vaticano, al igual que la ramera. Incluso recientemente un amigo protestante me decía, pero eso ya es demasiada casualidad, que ambos estuvieran sobre 7 colinas. Error, error, error. El Vaticano no se encuentra sobre 7 colinas, como vemos que Roma sí. Ahora, si los textos bíblicos se refieren a la ramera como una gran ciudad y no como una iglesia, el argumento comienza a verse flaco, se desvanece sola. Ahora, un protestante me puede decir, el Vaticano es una ciudad. Bueno, ahora sí, pero antes no era una gran ciudad. Era una institución que pertenecía a la gran ciudad. Por eso, hermanos, debemos conocer una verdad. Lo cierto es que el Vaticano no se asienta sobre 7 colinas, a diferencia de la antigua Roma pagana. Esto podemos ver simplemente mirando el mapa de esa época. Nos damos cuenta que el Vaticano está situada al oeste del río Tíber, del otro lado del río Tíber, mientras que las 7 colinas de la Roma antigua estaban al este. Por lo tanto, si argumentan que es el Vaticano, porque el Vaticano es una ciudad y se asienta sobre 7 colinas, eso es totalmente falso. Este argumento falla, porque el Vaticano no está asentada sobre 7 colinas y no es la gran ciudad, es una institución. Adicionalmente a esto, hay que hacer notar que no solo la antigua ciudad de Roma estaba asentada sobre 7 colinas, sino que también Jerusalén. Dichas colinas eran Scopus, Nob, Monte de la Destrucción, Monte Sión, Monte Ofel y La Roca. Sería entonces más coherente asumir que los textos bíblicos se refieren o a la Roma pagana o a Jerusalén, dado que eran grandes ciudades situadas sobre 7 colinas. Otro punto: derrama la sangre de los santos y profetas. Don Ambrosio. Y en ellas fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los degollados de la tierra. Apocalipsis 18:24. ¿Dónde fue encontrada la sangre de los degollados cristianos? O sea, la sangre de la iglesia. En Jerusalén. O sea, ¿cómo puede ser que la iglesia persiga y mate a la iglesia? Ahora en el Apocalipsis 17:6 nos dice: y vi que la mujer se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús, y me asombré grandemente a verla. Pero si la ramera se embriagaba con la sangre de los mártires y profetas, allí hay otro problema con la tesis de los protestantes, porque es el mismo Cristo quien identifica a la ciudad de Jerusalén como la que mata a los profetas. Comparen ustedes en Lucas 13:34. Jerusalén,
Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina su nidada bajo las alas, y no habéis querido? Nuevamente nombra a Jerusalén como la que mata a los profetas. Cristo también habló de que no convenía que un profeta muriera fuera de Jerusalén. En Lucas 13:33 dice: pero conviene que hoy y mañana y pasado siga adelante, porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Un dato muy importante y claro es que el mismo libro de Apocalipsis menciona claramente que la gran ciudad, la gran ramera, es aquella donde Jesús fue crucificado, o sea, Jerusalén. Apocalipsis 11, capítulo 8, y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado. ¿Se dan cuenta? O sea, en Jerusalén. Otro punto. El Apocalipsis 17:2 dice: cometen las abominaciones y fornica con los reyes de la tierra. Con ella fornicaron los reyes. La tierra y los habitantes de la tierra se embriagaban con el vino de su prostitución. Los protestantes colocan como ejemplo de cómo el Vaticano a lo largo de la historia ha mantenido relaciones con distintas potencias mundiales. Pero eso no tiene nada de malo. Los presidentes de los países desarrollados hoy día suelen pedir consejo no solo a la Iglesia Católica, sino a otros líderes protestantes preeminentes, y no por eso están fornicando con ellos. El texto del Apocalipsis no se refiere a eso, sino a las abominaciones que continuamente cometía también Jerusalén con los pueblos paganos, como lo hacía Roma. El profeta Ezequiel decía en el capítulo 16, versículo 2: hijo de hombre, haz saber a Jerusalén su abominación. En el capítulo 16, versículo 26, escuchamos: te prostituiste a los egipcios. Y en el 16, 29, luego multiplicaste tus prostituciones en el país de los mercaderes, en Caldea. ¿Se dan cuenta cómo Dios mismo, quien reclama e identifica a Jerusalén como la que se ha prostituido con los reyes de la tierra y de haber cometido tales abominaciones? Siguiente punto: está vestida de púrpura y escarlata. Apocalipsis 8, 18, 16 dice: la gran ciudad, vestida de lino, púrpura y escarlata, resplandeciente de oro, piedra preciosa y perlas. Aquí no pueden faltar fotos escogidas de sacerdotes y obispos con vestiduras púrpuras y escarlatas para acto seguido vociferar. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Rojo, púrpura, escarlata, y ya le dicen que es la ramera. Acá vemos en las imágenes, tenemos las vestiduras de dos papas que tienen color púrpura y escarlata. Pueden fijar acá en la imagen. Pero lo cierto es que los sacerdotes, obispos y el papa visten púrpura y escarlata solo de acuerdo al ciclo litúrgico, donde los colores de sus vestiduras cambian. Y qué ridículo, hermanos, querer hacer creer que porque usan esos colores ya son la ramera o representantes de la ramera. Todo lo contrario, hermanos. Son en cambio representantes de Cristo en la tierra.
Ahora vamos a presentar una breve descripción de estos colores, que significan o simbolizan y en qué tiempo litúrgico se usan. Acá enfrente mostramos fotos de vestiduras de sacerdotes en colores de blanco, violeta, púrpura, verde y escarlata. El verde simboliza la esperanza. Para los pueblos antiguos el verde era la primavera, la vegetación, el renacimiento, la esperanza de una cosecha abundante. La palabra verde proviene de la palabra latina viride, que significa fresco, lozano o floreciente. Este color se utiliza en la liturgia en el tiempo ordinario, que son los días en que no se celebra ninguna fiesta especial. Por eso es tiempo ordinario. El blanco simboliza la pureza y la alegría. El blanco se utiliza en el tiempo de Navidad y Pascua, y para la fiesta de la ascensión de Jesús al cielo y la Epifanía. En definitiva, los eventos que no conmemoran la pasión y muerte de Cristo. También se utiliza en las festividades de la Virgen María, de los ángeles y de los santos que no fueron martirizados. El violeta o púrpura simboliza penitencia y el duelo. Se llevan durante la Semana Santa, los domingos de Cuaresma y los 4 domingos de Adviento. El violeta era el color preferido para las túnicas de los antiguos reyes. Vamos a tener un poco en cuenta ese color. Dice que era preferido para las túnicas de los antiguos reyes. La palabra púrpura proviene del griego pórpira, una especie de marisco del que se obtiene un tinte de ese color. La palabra violeta proviene del latín viola, el nombre de una planta púrpura azulada. El rojo, la vestimenta roja, simboliza el fuego, la sangre y la realeza. Ese color se puede ver durante las celebraciones de la Pasión, incluido el Viernes Santo, y en los días en que se conmemora la muerte de los mártires, los apóstoles y los evangelistas. Siendo el color del fuego es la elección natural para Pentecostés, al simbolizar el ígneo, fuego en forma de lengua, el ígneo descenso del Espíritu Santo. Es también curioso que, siendo el Apocalipsis un libro simbólico, hayan tomado los colores de la ramera de forma literal, cuando los colores en el Apocalipsis tienen un sentido simbólico. Ejemplos: los justos salen vestidos de color de blanco, que significa pureza y santidad, en contraste a los colores de la ramera: rojo por derramar la sangre de los santos y púrpura por fornicar con los reyes de la tierra. Su interpretación literal no solo falla porque el color predominante del clero católico es blanco, sino porque Dios mismo mandó hacer las vestiduras a los sacerdotes levitas de color púrpura y escarlata. Ya que se derrumba sus razonamientos falaces, prefieren publicar fotos como estas, como vemos acá en la imagen: papas, obispos, curas vestidos de púrpura y escarlata. Y para que vean que esos colores no son precisamente exclusivos de la ramera, Dios escogió estos colores, digámosles sagrados, porque a Él le pareció perfecto para las vestiduras sagradas, y se lo recomendó a Aarón. Leemos en Éxodo 28, 4 al 8. Harán las vestiduras siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, una tiara y una faja. Harán pues a tu hermano Aarón y a sus hijos vestidura sagrada para que ejerzan mi sacerdocio. Tomarán para ellos oro, púrpura, violeta y escarlata, carmesí y lino fino torsal.
Hermanos, ¿se dan cuenta que no se puede aseverar simplemente por los colores de las vestimentas que usan los del clero, que estos sean la ramera o la mujer vestida de púrpura y escarlata? Estos argumentos son muy frágiles y hasta infantiles, muestra de la total ignorancia y o la mala intención a fin de engañar al católico ignorante. Los hermanos separados dicen que la Iglesia Católica es la gran ramera del capítulo 17 del Apocalipsis. Vamos a escuchar si es la gran ramera. A ver, hermanos separados que pueden estar viendo este programa, busque la Biblia. A usted le enseñaron que la Iglesia Católica es la gran ramera, la gran prostituta, la gran Babilonia. Usted lo va a comprobar por sí mismo. Empezamos con Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 en adelante. ¿Don Ambrosio? Entonces vino uno de los 7 ángeles de las 7 copas y me dijo: ven, que te voy a mostrar el juicio de la famosa prostituta, que se sienta al borde de las grandes aguas. Que se sienta al borde de las grandes aguas. Y ahí ya podemos ver que Roma está sentada sobre las grandes aguas. Sin embargo, el Vaticano no. Entonces, me puede decir un protestante, ¿y dónde está el Papa? En Roma, ¿verdad? Y bueno, yo le puedo decir, sabe amigo, que cuando el Apocalipsis se escribió, en el año 90, año 100, el Vaticano no existía. No mienta. Pero Roma sí existía. Y el Imperio Romano sí existía. Y estaba sobre las grandes aguas. Eso en alusión a su dominio sobre el mar Mediterráneo, considerado como el principal mar del mundo. Mare Nostrum le llamaban, es decir, nuestro mar. Pocas veces un pueblo se ha apropiado de un espacio geográfico con tanta propiedad. Y es que los romanos llegaron a controlar el mar Mediterráneo de norte a sur, de este a oeste. Italia se quedó encerrada en la península itálica, en la famosa Bota, que estaba bañada por los mares de considerable tamaño, como el mar Adriático al oeste, el mar Tirreno al oeste, el Jónico al sur, y por mares menores como el de Liguria o el mar de Cerdeña. Todos formaban parte del mar Mediterráneo. Por eso dice sobre las grandes aguas, los mares que comprendían el mar Mediterráneo. Entonces ya comienzan mal, diciendo puras mentiras. Seguimos, don Ambrosio. Se siente al borde de las grandes aguas, con ella pescaron los reyes de la tierra. Con ella pecaron los reyes de la tierra, dice. ¿Por qué? Porque Roma era pagana y buscaba que todos los reyes, todos los pueblos fueran paganos. Con ella pecaron todos los reyes del mundo. O sea, iban llevando al paganismo por todos lados. Y los habitantes de la tierra se emborracharon con el vino de su idolatría. Con el vino de su idolatría. ¿Se acuerdan que los romanos tenían muchos dioses? ¿No se acuerdan lo de Pablo en Atenas? ¿Se acuerdan que Pablo predicaba en Atenas porque en Atenas había muchos dioses? Y encontró un altar donde había un Dios invisible. Entonces empezó a predicarles que adoren al Dios invisible. Pero había muchos ídolos en Atenas, así como en Roma. Tenía muchos dioses porque eran paganos e idólatras. Queridos hermanos, tenemos que sacar a luz las mentiras que propagan los protestantes. Estas herejías no solo atentan contra la dignidad de la Iglesia, además no tienen ningún sentido.
¿Cómo Cristo va a casarse con una prostituta o una ramera? Porque eso es lo que ellos están demostrando. Tenemos una pregunta. ¿Es la Iglesia Católica la Gran Babilonia? Los cristianos protestantes atacan a la Iglesia Católica de ser la Gran Babilonia o madre de las rameras. La mayoría de los cristianos protestantes y sectas atacan a la Iglesia Católica de ser la Gran Babilonia de Apocalipsis, cuando en realidad es la misma verdadera Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, la que tiene que luchar en contra de la madre de las rameras, la Gran Babilonia. Los títulos de ramera y Gran Babilonia, lejos de referirse a la Iglesia, identifican a sus enemigos. La Iglesia está en oposición a la Gran Babilonia y sufre el martirio en sus manos. En realidad, San Juan no especificó cuál era la ciudad, la gran ciudad. Quizás porque el mensaje se aplica a las dos ciudades y se puede aplicar también a otras de manera literal o simbólica. Una cosa es cierta, la Gran Babilonia lucha contra la Iglesia. Esta sufre, pero prevalece con sus mártires y sus santos, que son sus frutos. Este enemigo de la verdadera Iglesia de Cristo es la Gran Babilonia. Lo dice la Biblia. Babilonia la Grande es el gran imperio. Así como Babilonia era el imperio antiguo, Roma era el imperio de aquel tiempo, que como tenía todo el poder, estaba matando a todos los cristianos, que es lo que estaba diciendo San Juan. San Juan estaba alentando a todos los cristianos que estaban siendo perseguidos, asesinados por el imperio romano. Les estaba diciendo, bueno, ellos se gozan en esto, pero ellos están pervertidos, ellos están dañados, pero Dios vendrá en nuestro auxilio. No se desanimen, sigan adelante, esperen. Así los alentaba. Y vi que la mujer se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús, y me asombré grandemente al verla. Como ya dijimos, el imperio romano antes se embriagaba con la sangre de los santos, pues perseguía a muerte a los cristianos y los mataba, como hicieron Nerón y Diocleciano. Luego, Constantino dio libertad de culto a los cristianos, y de ahí surgieron más enemigos, los cuales ahora constituirían el enemigo de la Iglesia verdadera. Ese enemigo hoy en día es la Gran Babilonia. Podríamos decir hoy día que 35.000 sectas protestantes, los masones, los satánicos y todos los enemigos de la verdadera Iglesia de Cristo son la Babilonia, la Gran Babilonia. Está escrito en Apocalipsis 17, del 1 al 9. Entonces vino uno de los 7 ángeles que llevaban las 7 copas y me habló: ven, que te voy a mostrar el juicio de los célebres rameras, que se sienta sobre grandes aguas. Ahí nos damos cuenta que es Roma, que está asentada sobre el mar Mediterráneo y los otros mares menores. Con ella formaron los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra. Se embriagaron con el vino de su prostitución. Todos los reyes de los reinos que Roma llegó a dominar, primero fueron paganizados y luego se embriagaron con el vino de la prostitución, fornicando con las prostitutas que estaban a disposición de ellos. Mas me trasladó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata, cubierta de títulos blasfemos. La bestia tenía 7 cabezas
y 10 cuernos. Las 7 cabezas son 7 colinas. Roma y Jerusalén están asentadas sobre 7 colinas, no así el Vaticano. Y el color escarlata era propio de las vestiduras de los reyes o emperadores. ¿Se acuerdan de eso? Por eso, César Nerón coincidimos que es la bestia, por su maldad extrema. Imagínense, mató inclusive a su madre, abriéndole la barriga para saber dónde había estado él en su embarazo. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Llevaba en su mano una copa de oro llena de abominaciones y también las impurezas de su prostitución. En la Roma pagana, los reyes vestían de púrpura y escarlata, y todo lo que usaba el rey debía ser de oro, como las copas de donde bebían el vino de la prostitución, las abominaciones e impurezas de la prostitución, tal cual como lo dice el libro. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: la Gran Babilonia, la madre de las remeras y de las abominaciones de la tierra. En Ezequiel capítulo 16, del 20 al 29, dice: te prostituiste a los egipcios, luego multiplicaste tus prostituciones en el país de los mercaderes en Caldea. Todo esto, hermanos, pinta de lleno a Jerusalén. Y vi que las mujeres se embriagaban con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús, y me asombré grandemente al verla. Roma y Jerusalén, ambas tenían estas características. En Roma fueron martirizados tantos cristianos en el circo romano, y en Jerusalén mataron a muchos cristianos, y entre ellos a 3 profetas que los dejaron 3 días en la plaza. Y lo más resaltante es que en Jerusalén mataron a Jesús. Aquí es donde se requiere inteligencia, tener sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que se asienta la mujer. Por eso, hermanos, podemos concluir que Roma es la gran ramera y que Jerusalén, por más que en su territorio ocurrieron muchos hechos profetizados, en ese entonces era dominio de Roma, era una ciudad de Roma, por lo tanto era territorio del Imperio Romano. Por lo tanto, Roma es la ramera y César Nerón es la bestia. Y de ninguna manera podemos decir que el Papa puede ser la bestia, solo y simplemente porque usan vestiduras púrpuras y escarlata, y por ofrecer la sangre de Cristo en copas de oro. Para concluir, hermanos, notarán que los sacerdotes ofrecen en las copas de oro es la sangre de Cristo. En cambio, la ramera bebían en copas de oro llenos de prostitución la sangre de los mártires. De esta manera concluimos nuestra exposición, agradeciendo a la audiencia por estar atento a nuestras palabras, a nuestras enseñanzas, invitándoles a que el próximo viernes nos sigan con el rezo del Vía Crucis. Don Ambrosio. Yo de mi parte, hermano Máximo, le instaría a la audiencia a seguirnos con más atención, porque en la próxima edición del viernes que viene vamos a tener la oración de las Vías Crucis en forma muy especial.
Y quisiera que todo lo que ahora en este momento nos está escuchando y nos está viendo, presta atención al trabajo de nosotros el viernes que viene, y que tengan muy buen fin de semana, y nos encontramos de vuelta. Hasta pronto y muchas gracias. Hasta pronto.